Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de fuerza, ¿ya? Acá en una primera imagen, al costado izquierdo, podemos ver a una persona arrastrando una caja o empujando una caja en realidad, y ahí vemos el símbolo de una fuerza, ¿ya? Vemos acá una hormiga que está levantando un trozo de madera, un poco eh, ficticia la imagen, pero también se está aplicando una fuerza. Entonces aquí nosotros podemos tener ya dos ideas más o menos sencillas. Primero, al observar la flecha, nos damos cuenta primero que la fuerza es un vector, ¿ya? Porque es una flecha y los vectores son flechas. Segundo, cuando vemos que la hormiga está levantando este trozo de madera, está aplicando una fuerza y ahí usamos una palabra clave. Nosotros no tenemos fuerza, sino que lo que hacemos es aplicar una fuerza. Por lo tanto, ya podemos ir sacando dos ideas importantes. La fuerza es un vector, la fuerza no se tiene, sino que se aplica, ¿ya? Eh, Primero, a modo introductorio, la fuerza es una magnitud física. Recordemos que nosotros habíamos hablado de las magnitudes físicas. Dijimos que las magnitudes físicas son aquellas que se pueden medir. Toda propiedad que yo pueda medir es una magnitud física, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen, yo perfectamente podría decir ya, miren, estamos de día acá en esta imagen, por lo tanto voy a medir la intensidad luminosa. Ahí estoy midiendo una magnitud física. Podría, si es que, bueno, no veo ningún cable como alumbrado, por lo tanto no podría medir la intensidad de corriente porque probablemente en esa casa no exista luz, ¿ya? Pero sí podría medir, por ejemplo, la temperatura, que también es una magnitud física, ¿ya? Tanto la intensidad luminosa como la temperatura son magnitudes fundamentales, pero existen otras magnitudes derivadas, como lo es la fuerza, la cual también podría medir acá. Por ejemplo, estos pájaros que se ven acá van a tener un peso que nosotros más adelante lo vamos a analizar. El peso se escribe con una W y una flecha en la parte superior al ser un vector. Podría medir el peso, que es una fuerza, ¿ya? Ahora, lo que no sea magnitud física no se puede medir. Por ejemplo, si yo dijera que esta es una casa embrujada y que tiene fantasmas, los fantasmas no corresponden a una magnitud física, porque yo no puedo ir a medirlo, ¿ya? Yo no decía que hay 3 metros de fantasmas, 2 kilos de fantasmas, no. Por lo tanto, todo lo que yo pueda medir realmente corresponde a una magnitud física, ¿ya? Y en este caso, el día de hoy vamos a analizar la fuerza peso, perdón, la fuerza peso, las fuerzas en general, ¿ya? Y más adelante vamos a analizar la fuerza peso, vamos a analizar la fuerza normal, la fuerza de tensión, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, el concepto de fuerza dice, es cualquier acción o influencia que al actuar sobre un cuerpo es capaz de cambiar el estado de movimiento de este. Ahora, en realidad va a depender un poco de las condiciones. Si yo aplico una fuerza sobre una pared, no necesariamente la voy a mover, ¿ya? Pero va a depender de las condiciones, yo podría generar cambios en el estado de movimiento. Por ejemplo, en un balón de fútbol, si lo golpeo, este se va a mover. Acá, por ejemplo, en la imagen vemos que están jalando a Freezer, por lo tanto, estamos aplicando fuerza, una fuerza en ese sentido, y acá vemos que se está aplicando una fuerza hacia ese sentido también, ¿ya? Entonces las fuerzas son vectores y es importante que pueden cambiar el estado de movimiento del cuerpo. Ahora, ¿cómo se mide la fuerza? Las fuerzas las vamos a medir con un instrumento llamado dinamómetro. Pero en realidad el dinamómetro no mide en forma directa las fuerzas. Perdón, mide la fuerza. En este caso, por ejemplo, acá tenemos este tipo de dinamómetro. Este dinamómetro mide la fuerza peso, por lo general, en realidad puede medir cualquier tipo de fuerza, pero nosotros regularmente los podemos ver en las ferias, cuando vamos a comprar verduras, miden la fuerza peso, pero en realidad cuando yo observo y la persona coloca objetos dentro de la canasta para poder pesarlos, lo que me muestra es la masa. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es medir la fuerza peso, pero indirectamente obtengo la masa, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro que es digital, ¿ya? Entonces, para poder medir la fuerza, usamos un dinamómetro. Y para poder usar el dinamómetro, en realidad los dinamómetros por lo general en el interior tienen algún resorte el cual permite su funcionamiento. Ya. Ahora, la unidad de medida de la fuerza corresponde a la unidad Newton, ¿ya? En honor a Sir Isaac Newton, ¿ya? Y la unidad Newton, que ahí está con la N, se descompone en kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Kilogramo es una unidad de masa y como nosotros ya habíamos visto, la unidad metro sobre segundos al cuadrado corresponde a una unidad de aceleración. Por lo tanto, así como lo vamos a ver más adelante, la
fuerza tiene relación con la masa y con la aceleración, ¿ya? Ahora, esta es la unidad Newton, corresponde a la unidad de medida en el sistema internacional. Recordemos que existen diferentes sistemas de medida. Otros sistemas que podemos tener son el sistema CGS, ¿ya? CGS, en donde la unidad de medida es la unidad DINA, ¿ya? Que corresponde a 10 elevado a menos 5 newton. Y la otra es en el sistema anglosajón o el sistema inglés, en donde la unidad de fuerza es la libra fuerza, ¿ya? Que corresponde a 4,45 newton. Ahora, nosotros ya habíamos visto cómo hacer algunas transformaciones de unidades. Vamos a hacer una transformación acá. Vamos a tener que transformar los 28.000 dinas, ¿ya? Las vamos a transformar a newton. Para eso vamos a multiplicar por una fracción. Las dinas tienen que ir abajo y los newton deben ir arriba, ¿ya? Nosotros dijimos que la equivalencia era que una dina es 10 elevado a menos 5 newton, ¿ya? Por lo tanto, al realizar esa multiplicación, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Simplificamos la unidad dina y me quedaría 28.000 por 10 elevado a menos 5, queda 0,28 newton, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que esos 28.000 dinas son solamente 0,28 newton. Ahora, para el siguiente ejemplo, vamos a tener 7,9 libras. Esas las vamos a tener que transformar a newton. Libras abajo. Recordemos que es para simplificar, como en matemáticas, las simplificaciones en diagonal. Y habíamos dicho que una libra corresponde a 4,45 newton. Por lo tanto, nos quedaría, ahí ustedes pueden usar su calculadora, 7,9 por 4,45. Y eso les da 35, bueno, obviamente aquí van a simplificar las libras. Y eso les da 35,1 newton aproximadamente, ¿ya? Entonces ahí hicimos la transformación de dina a newton y de libra a newton, ¿ya? Siempre las transformaciones se realizan de la misma forma. Ahora, la fuerza, como partimos diciendo, es un vector. Y al ser un vector, como todo vector, tiene tres características. Tiene un módulo, que es el largo de la flecha. Tiene una dirección. Recordemos que la dirección está asociada a un ángulo. Y tiene el sentido que va a corresponder a la orientación que tiene la flecha. Desde donde apunta esa flecha, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza es un vector y tiene tres características: módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, cuando yo aplico una fuerza, tengo que dar toda esa información. Yo estoy aplicando una fuerza, por ejemplo, hacia la izquierda. Ahí estoy dando la información. ¿Una fuerza de cuánto? De 100 newton hacia la izquierda. Acá podemos ver algunas características, algunas ideas importantes respecto a la fuerza. La intensidad, el módulo, la magnitud o la norma es lo mismo. Acá me muestran dos fuerzas que tienen distinta magnitud. Una es de 5 newton, la otra de 10 newton. Es decir, la intensidad o módulo corresponde al valor numérico que va a tener esta flecha. Por otro lado vamos a tener la dirección, ¿ya? Y la dirección, recordemos que tiene que ver con un ángulo. Por ejemplo, esta fuerza 2 está formando un ángulo de 0 grados con la horizontal. Y esta fuerza 1 acá está formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, nos damos cuenta que las fuerzas tienen distinta dirección. Y en esta última ocasión vamos a ver que las fuerzas tienen distinto sentido, porque una apunta hacia abajo, la fuerza 2, y otra apunta hacia arriba. Pero tienen igual módulo, ¿ya? Pero si nosotros observamos acá, me dicen distinta fuerza, distinta fuerza, distinta fuerza. Para que dos fuerzas sean iguales, tienen que tener igual módulo, igual dirección, igual sentido, ¿ya? Entonces, importante, el módulo corresponde al valor numérico, la dirección al ángulo y por último el sentido hacia donde apunta la flecha del vector. Ahora, algunas características de la fuerza. Siempre actúan en pares. Por ejemplo, si empujas una muralla con la mano, le aplicas una fuerza, pero al mismo tiempo la muralla ejerce una fuerza sobre tu mano. A esto más adelante nosotros le vamos a llamar ley de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton, en donde siempre que yo aplique una fuerza, voy a recibir una fuerza igual, pero en sentido contrario, ¿ya? Por lo tanto, las fuerzas siempre van a actuar en pares, pero ojo, actúan sobre distintos cuerpos.
Por ejemplo, yo aplico una fuerza sobre la calculadora, la fuerza está actuando sobre la calculadora, pero al mismo tiempo la calculadora aplica una fuerza sobre mi dedo, que está actuando sobre el dedo. Es decir, actúan en pares, pero sobre distintos objetos. Producen efectos sobre los cuerpos. Las fuerzas son responsables de que un cuerpo comience a moverse, deje de moverse, vaya más rápido o más lento, cambie de dirección o se deforme, ¿ya? Que era un poco lo que decíamos al comienzo. Por ejemplo, si yo tengo una plastilina y la empiezo a apretar, esta va a cambiar de forma debido a la fuerza que estoy aplicando, ¿ya? Y también podemos generar algunos cambios de energía de un tipo a otro. Por ejemplo, cuando el agua, tenemos por ejemplo una represa que mueve unas turbinas, vamos a tener que la fuerza del agua genera un movimiento en la turbina y este movimiento en la turbina va a generar energía eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza genera una energía mecánica, la energía mecánica se transforma en eléctrica. Podemos tener diferentes transformaciones de energía. Si yo froto mis manos, estoy aplicando fuerzas para que se puedan frotar, pero estoy generando una transformación de energía a forma de calor. ¿Ya? Ahora, respecto a la fuerza neta corresponde a la suma de todas las fuerzas, ¿ya? Pero ojo, como la fuerza es un vector, es una suma vectorial, ¿ya? Eso quiere decir que no puedo llegar y sumar así como así en algunos casos, ¿ya? Entonces, en este caso, la fuerza neta nosotros la vamos a escribir de esa forma y corresponde a la sumatoria, ese símbolo significa sumatoria, de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso, las fuerzas que están actuando son una fuerza de 72 newton hacia arriba, por lo tanto es positiva, recuerden que todo lo que va hacia arriba es positivo, menos una fuerza de 78 newton, menos porque está hacia abajo, lo que me da un resultado de menos 6 newton. Es decir, la fuerza neta en este caso solamente es de 6 newton, ¿ya? Entonces, a mí me va a interesar hacia dónde apunta la flecha, porque eso me va a decir si la fuerza es positiva, si es negativa o si la fuerza es nula, ¿ya? Bien. El siguiente ejemplo, acá tenemos más fuerzas aún. Entonces, nuestra fuerza neta, recordemos, corresponde a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Y en este caso vamos a tener que las fuerzas que están actuando van a ser una de 10 newton positiva porque está hacia la derecha, menos una fuerza de 4 newton negativa porque está a la izquierda, menos una fuerza de 6 newton negativa porque está a la izquierda. Y eso me da 0 newton de fuerza. Ahora, esto es un caso en donde las fuerzas que están actuando son iguales, es decir, no son iguales, sino que se anulan, y a esto se le llama equilibrio. Es decir, cuando las fuerzas se anulan entre sí, el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿ya? Y a esto más adelante nosotros le vamos a llamar primera ley de Newton, ¿ya? Y para que el cuerpo esté en equilibrio se puede cumplir en dos condiciones, que el objeto esté en reposo o que se esté moviendo a velocidad constante. Pero vuelvo a repetir, más adelante lo vamos a comentar. Acá vamos a tener un caso ya muy distinto. Anteriormente las fuerzas estaban actuando sobre un mismo eje, ya sea horizontal o un eje vertical. Acá las fuerzas están actuando sobre distintos ejes. Cuando las fuerzas actúan sobre distintos ejes, yo no puedo llegar y trabajarlas así como así. ¿Por qué? Porque las fuerzas son vectores, ¿ya? Entonces, yo lo que tendría que hacer aquí es una suma vectorial. Mi fuerza resultante va a estar por ahí, ¿ya? Esa sería mi fuerza resultante, o fuerza neta, ¿ya? Entonces, lo que yo tendría que hacer aquí, para poder calcular la fuerza neta, cuando tengo fuerzas con distinta dirección, es aplicar, podría aplicar el teorema de Pitágoras o la podría sumar vectorialmente. Yo digo, sumatoria de las fuerzas igual a 0. La sumatoria de las fuerzas, perdón, no es igual a 0 en este caso. La sumatoria de las fuerzas igual a fuerza neta. Las fuerzas que están actuando son una fuerza de 12 newton hacia arriba. Como está hacia arriba, yo le voy a agregar un J tongo, ya que es el vector unitario, más una fuerza de 9 newton, le voy a agregar el I tongo porque está horizontal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando yo tengo fuerzas en distintos ejes no las puedo llegar y sumar. Por lo tanto, lo que tendría que hacer ahora es calcular el módulo del vector. Es decir, la fuerza neta como valor sería 12J tongo más 9I tongo, newton. Y su módulo sería de la raíz, recordemos que el módulo del vector se calcula con teorema de Pitágoras, la raíz de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. Eso me daría
raíz de 144 más 81. 144 más 81 me daría 5, 12, 2. 225 y la raíz de 225 es 15. En este caso, 15 ¿qué? 15 newton. ¿Ya? Entonces, importante, algunas cosas para no olvidar. Ya con esto casi terminando. Todo lo que está vertical va acompañado de J tongo. Todo lo que está horizontal va acompañado de I tongo. ¿Ya? Y yo puedo sumar o restar fuerzas dependiendo de eso. Es decir, acá en los casos anteriores yo podría haber colocado aquí I tongo, porque está horizontal, I tongo, horizontal, I tongo, y aquí I tongo, porque está todo horizontal. Y en el caso anterior aquí le podría haber puesto J tongo vertical, J tongo vertical, J tongo porque sigue estando vertical. ¿Ya? Bien. Ahora, les quedan estos ejercicios de actividad. Traten de desarrollarlo ustedes. Hay algunos fáciles, otros un poquito más difíciles. ¿Ya? Así que ahí tienen una actividad, un desafío para que puedan realizar. Muchas gracias, que tengan excelente día.